Proyecto. Hagamos teatro. Reflexionar sobre las características de los textos dramáticos para aplicarlas en su realidad o comunidad. Redactar textos dramáticos con la finalidad de practicar nuevas formas de expresión al leer y escribir para ellos y para los demás. Contenido, creación y representación de narrativas a partir de acontecimientos relevantes de la comunidad, empleando recursos literarios, visuales, corporales y sonoros. Análisis y representación de guiones teatrales. Crear personajes y escenografías para la historia de una obra de teatro infantil. Leer la página 106 del libro de texto Proyectos de Aula. Realiza la actividad 1 del momento. Preparación. Identifiquemos qué se propone en la misma página del libro. Consiste en responder en el cuaderno la pregunta que se plantea al terminar. Dialogar a partir de ello. Leer la historia de Fernando, que se presenta en la actividad 2 de la página 106 y 107 de tu libro de proyectos de aula. Al terminar, dialogar sobre lo leído a partir de las preguntas que se proponen en la actividad 3. En comunidad, responder las preguntas que se plantean en la actividad 4 de la página 107. Orientar el diálogo y aclarar las ideas en caso de que existan dudas. Al terminar, complementar dando lectura a la información de la página 108. Leer la información acerca de la estructura de un texto dramático que se presenta en la página 61 y 62 del libro de nuestros saberes. Dentro del texto dramático se encuentra el subgénero dramático, la comedia. La comedia se caracteriza por mostrar a personajes comunes, dueños de sus propios destinos, en situaciones extraordinarias, retadoras, de las cuales emergen hacia un final feliz, provocando conseguir la risa y el disfrute del espectador. Definición: la comedia es un subgénero dramático en el que la risa y las tramas de enredo son los principales protagonistas. A diferencia de otros subgéneros, la tragedia, la comedia tiene un final feliz y una trama protagonizada por personajes divertidos y satíricos. Dentro de la comedia encontramos la obra teatral Se vende una mula. Se encuentra también la comedia escolar infantil de acto único, Flores para mamá, la cual primeramente presenta los personajes, que es la madre, dos niñas y un niño. La escenografía, sala modestamente amueblada. María aparece sentada tras de una mesa. Está escribiendo. La escenografía nos describe qué es lo que van a hacer los personajes. Juana, aquí sí ya interviene el diálogo y entre paréntesis, pues lo que se va a hacer, entra corriendo llena de alegría. María, María, ¿ya trajiste las tarjetas para felicitar a mamá? María, entre paréntesis, lo que va a hacer, mostrándolas. Sí, mira qué bonitas. Juana, qué preciosas, pero voy corriendo por los pensamientos. Los tengo escondidos en el brasero. Se va. Eso entre paréntesis. Todo lo que tenemos que hacer está entre paréntesis. María, arreglaré mientras el papel con que las vamos a envolver. Arreglando el papel, entre paréntesis. Juana, entre paréntesis, volviendo muy triste y llorando. ¡Bú! 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 ¿Qué te pasa?
Juana, se chamuscaron las flores. Mira, entre paréntesis, señalando los pensamientos. María, entre paréntesis, llorando. ¡Bú! 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 Pedrito, entre paréntesis, entrando y remedándolas. ¡Bú! ¡Bú! Sabe el burro más que tú. Digo que ustedes. ¿Por qué lloran? ¿Es concierto o mañanitas? Juana, mira, se chamuscaron las flores que trajimos para mamá. Pedrito, no lloren, les voy a traer unas bonitas. Entre paréntesis, sale corriendo mientras las niñas lloran y regresa con un precioso ramo. Ahora, a callarse, que ya viene mamá. Entre paréntesis, entra la madre. Entre paréntesis, Pedro y las niñas la abrazan efusivamente. Pedrito, entre paréntesis, haciendo la entrega del ramo con mucho entusiasmo. Madre querida, este ramo de frescas rosas te regalan tus hijos que están en torno. Y si no te gustan frescas, las rosas tus hijas te prepararon unas al horno. Entre paréntesis, le enseña el ramo chamuscado. Todos ríen mientras la madre los abraza y los besa cariñosamente. El texto dramático o texto teatral es el tipo de texto literario en que se relatan los eventos de una obra mediante diálogos, monólogos y acotaciones, que las acotaciones son las que precisamente te estoy diciendo, que están entre paréntesis, que nos indican qué es lo que va a hacer, quién, pues los personajes. De modo tal que la representación ocurra en tiempo presente y la acción sea directa, es decir, que no involucre a un narrador. Los elementos del texto dramático son personajes, que son los que narran la historia a través de sus diálogos. Las acotaciones son las indicaciones del autor que otorgan información acerca de la ambientación o acción y expresión de los personajes, es decir, qué es lo que se va a hacer. Y por último tenemos los parlamentos, que son las palabras dichas por los personajes. Su estructura interna es la presentación, es la parte inicial de la obra que nos muestra las líneas generales de lo que trata la obra. El desarrollo, donde el problema alcanza su grado máximo. A este se lo denomina clímax. Y por último, el desenlace. Es la parte final de la obra, donde el problema se resuelve. Dentro de los textos dramáticos también tenemos la tragedia. Esta se caracteriza por representar a personajes ilustres o mitológicos que hacen frente a un destino inexorable, encarnado a menudo en los dioses, y sufren irreversiblemente consecuencias como la muerte. Ahí tenemos la obra teatral de una leyenda muy conocida que es La Llorona, que bueno, es de dominio público, ya no tiene caso aquí relatarte la verdad. En la tragedia hay personajes ilustres cuya finalidad es producir una crisis, es decir, una purificación del receptor, lector o espectador, en muchas ocasiones con la destrucción social o física del protagonista. Y por último te voy a hablar del drama. Es un género que combina elementos trágicos y cómicos para crear una historia de sufrimiento y esfuerzos con un desenlace feliz o agridulce en ocasiones. ¿Qué es un drama de comedia? Un drama, la atención del espectador suele centrarse en el personaje que hace o dice algo en un momento determinado.
En cambio, la comedia se focaliza en el que reacciona ante esa acción o diálogo. Por otro lado, las reacciones suelen ser un poco más exageradas en la comedia. La estructura externa de los textos dramáticos es acto. Es la unidad mayor que corresponde al inicio, desarrollo y desenlace de los acontecimientos dramáticos. Escena. Parte de la obra que viene a determinar por la entrada y salida de los actores. Cuadro. Parte del texto que está marcado por el cambio total o parcial del decorado o escenario. Aquí te pongo de ejemplo El Príncipe Rana. Primer acto. Una princesa camina alegre por el bosque primaveral hasta que llega a la orilla de una pequeña laguna. De pura alegría se pone a brincar y pierde su anillo de oro, que cae al agua. De esta surge una rana que le ofrece retornarle la preciosa joya si le promete realizar 3 deseos que va a pedirle. La princesa acepta. Aunque no piensa cumplir con su palabra, la rana se sumerge y le devuelve el anillo. Cuando ésta le pide que realice el primer deseo, la princesa se niega y parte apresurada para su castillo donde vive con su padre el rey. Segundo acto. Ya en el castillo y en presencia del rey, la rana aparece dando saltos y exigiendo el cumplimiento de los 3 deseos. La princesa sigue negándose, pero el rey le dice que lo que se promete hay que cumplirlo. Finalmente, la joven accede, aunque se niega nuevamente a cumplir con el tercer deseo, que es darle un beso a la rana. El rey insiste y ella se resigna. Al darle el beso a la rana, se transforma en un apuesto príncipe. Ambos se besan y se abrazan enamorados. Ahora, como última actividad, te recomiendo que ya una vez que ellos identificaron cuáles son los textos dramáticos, que bueno, se resumen a un guión teatral, ahora sí es tiempo de que hagamos con ellos una obra de teatro. Vamos a investigar alguna obra de teatro corta y vamos a hacer la escenificación. ¿En dónde? Bueno, allí en el salón, ¿verdad? Ahora sí, con todas las partes que debe de llevar esta representación teatral. Y bueno, con ello te voy a dejar también por ahí otro pequeño video que lo busques sobre cómo hacer teatro.